Titulado La oración activa la armadura. Hemos estado en los últimos domingos hablando acerca de la armadura del cristiano. Y hermano, yo de verdad he estado orando para que en estos últimos domingos, para que de verdad el Señor pueda permitirme trasladarte la realidad de lo que la Escritura establece como la batalla que todos los días libramos. Los cristianos, hermanos, libramos una batalla todos los días y debemos estar apercibidos, y Pablo nos deja en su palabra lineamientos y advertencias acerca de esa batalla que debemos conocer, hermano, porque es una realidad en nuestra vida. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra permanecerá para siempre. Y lo que significa eso, en pocas palabras, hermano, es que es más probable que lo que dice este libro acontezca que cualquier otra cosa que tus ojos puedan ver o creer que va a ocurrir en el futuro. Es más real la palabra de Dios de lo que lo es cualquier otra cosa que tú puedas imaginar en tu mente. La palabra de Dios es viva, es verdadera, porque es el creador de todas las cosas, el que nos ha dejado un libro, y ese libro dice que hay una batalla espiritual. Así que vamos a darle lectura, hermano. Estamos ya concluyendo, tenemos meses, ya casi un año predicando la carta a los Efesios, y hoy vamos a casi a terminar. Ya no nos va a faltar un mensaje más, que es ya las salutaciones finales que veremos dentro de 15 días, pero estamos ya en el cierre de la carta a los Efesios y estamos en el versículo 10 al versículo 20 una vez más. Hoy vamos a exponer únicamente versículo 18 y 19 de Efesios 6, pero vamos a darle lectura para tomar el contexto desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Así que préstame atención, hermano. Si traes tu Biblia, sácala y vamos a leer Efesios 6, 10 al 20. Y si no, puedes continuar la lectura con tu mirada en la pantalla, pero presta por favor atención. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la... Amén. Dice, podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, versículo 12, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con todo denuedo hable de él como debo hablar, dice el apóstol Pablo. Y hermano, es significativo ver cómo inicia la carta a los Efesios y cómo termina. Le voy a pedir que vaya conmigo a Efesios 1 para recordar nada más brevemente cómo inicia esta carta, y es muy importante ver cómo inicia y cómo termina. Pero lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Hermano, Pablo inicia en el capítulo 1, versículo 3, en esencia diciendo que los cristianos somos los seres más bendecidos del universo existente, porque Dios nos ha bendecido con toda, no con algunas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y después él explica
todas las implicaciones de lo que eso significa. Toda la carta es la explicación de por qué los cristianos somos los seres más privilegiados, porque el Dios creador del universo nos escogió como sus hijos y nos bendijo con todas las bendiciones que Dios puede bendecir. Mire, en la Nueva Traducción Viviente, solo para recordar, veamos el versículo 3 en adelante. Dice, Pablo por eso empieza una alabanza y dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Hermano, ¿cómo no vas a alabar a Dios si está diciendo Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales? ¿En dónde? En los lugares celestiales, por una razón, porque estamos unidos a Cristo. Incluso, dice, eso ocurrió antes de haber hecho el mundo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano, antes de la creación del mundo, adoptarnos como miembros de su familia. Hermano, dígame si no somos los seres más bendecidos, somos miembros de la familia de Dios. No solo somos sus criaturas, somos su familia. ¿Amas a tus hijos, hermano? ¿Amas a tus padres? Bueno, así como tú amas a tus padres y a tus hijos, imagina el amor puro de Dios en el momento en que nosotros somos constituidos sus hijos. Porque aún el amor del padres a hijos es un amor a veces que no es tan puro porque está manchado por el pecado. Pero el amor puro, el amor más genuino, el verdadero amor es con el que Dios nos ama, porque de antemano nos adoptó, versículo 5, como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer cuando formó la tierra. O sea, su propósito, el motivo de crear todas las cosas, el objeto del amor de Dios fuimos nosotros, hermano. Y dice, y le dio gran gusto hacerlo. Versículo 6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Hermano, éramos pecadores y estábamos esclavizados, pero Él nos hizo libres por la sangre de su Hijo. Dice, Él desbordó, mire el versículo 8, su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Él desbordó su bondad sobre nosotros. Y así, hermano, continúa el resto de la carta, Pablo explicándonos todo lo que implica y todas las bendiciones que nosotros tenemos por ser hijos de Dios. Sin embargo, cuando llega al final de la carta, hermano, vemos a esos mismos cristianos con todas las bendiciones espirituales de rodillas en medio de una batalla. Entonces, más allá de llevarnos a la arrogancia de decir, somos los elegidos de Dios, somos los seres más bendecidos del mundo, más allá de llevarnos a la arrogancia espiritual, Pablo dice, si ustedes realmente han entendido las implicaciones de la bendición de Dios en su vida, tienen que saber que tienen que ganar, que están en una batalla y que tienen que ganar esa batalla de rodillas, porque de otra manera nada funciona. Mire el 6:14, Pablo les dice, ya al finalizar la carta, les dice, estad pues firmes. ¿Cómo? Versículo 18, que es el que vamos a estudiar hoy. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Perdón? Sí, bueno, es que tengo otra versión, hermano. Pero en la otra versión dice, orando con todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Amén. Entonces, sea la versión que tú leas, hermano, el punto es que dice que tenemos que orar porque estamos en medio de una batalla. Amén. Entonces, estad firmes, ¿cómo? Orando. No porque seamos los más bendecidos, podemos, hermano, ya confiarnos,
subir los pies en un taburete y decir Dios ya va a hacer la obra en mi vida. No, estás en una batalla y necesitas orar. Y hermano, vamos a hoy enfocarnos en el versículo 18 y 19. La oración no es otra pieza de la armadura, pero la armadura no funciona, y hermano, préstame atención a esto que te voy a decir. La armadura no funciona sin la oración. Hermano, la oración es fundamental en tu vida cristiana. No, la armadura no funciona mágicamente. El calzado del apresto del evangelio, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, el escudo de la palabra, el escudo de la fe y la espada de la palabra no funciona, no sirve de nada, es un adorno en tu vida si no hay oración. Déjeme ponerle un ejemplo burdo, hermano, me permite, pero a veces nos ayuda, ¿no? ¿Usted ha visto la armadura de Iron Man? ¿Ha visto la película? Esa armadura no funciona si no tiene un núcleo de energía que le brilla al Iron Man aquí. Hermano, esa armadura es pura hojalata. No saca fuego, no saca del brazo misiles, no puede volar, no puede tener una visión para hacer zoom a sus objetivos. Hermano, nada funciona, no sirve, no tiene GPS, es obsoleto. No es más que un pedazo de metal si no tiene un núcleo que la alimente y le dé fuerza y le dé vida a esa armadura. Bueno, la oración, hermano, es el núcleo fundamental para que toda la vida cristiana y toda la armadura de Dios funcione en tu vida. Si no hay oración, hermano, no hay nada. ¿Por qué tienes a un montón de cristianos con mucha teología y conocimiento del evangelio, pero derrotados? Porque no oran. Porque no hay oración, hermano. La armadura no funciona mágicamente. No es algo que, como ya conozco la palabra, ya conozco un mensaje y ya me lo sé de memoria, ya, mi vida está solucionada. Para nada, hermano, jamás. No funciona si tú no oras. Solo amparados en el poder de su fuerza es que nosotros podemos vencer. ¿Sí me va siguiendo, hermano? Entonces, Pablo lo que hace al final de la carta, les dice, he aquí la armadura, ahora pues oren con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Debemos ponernos toda la armadura? Claro que sí, hermano. Dijimos por decir, ¿cuál es la primer pieza de la armadura? ¿Cuál es la primer pieza? ¿Se recuerda? ¿Cuál? No, el cinturón de la verdad. Es para que despierte, hermano, porque ya se quedó, ¿cuál es? Bueno, el primero que vimos, y de hecho cuando predicamos hace 15 días acerca del cinturón de la verdad, dijimos, hermanos, la verdad de la Escritura, la verdad de la palabra renovando nuestra mente, hermano, porque es a eso a lo que se refiere, el cinturón de la verdad, ¿se acuerda que era para ceñirse la túnica y estar listos para la batalla? Hermano, tú tienes que estar listo con el conocimiento bíblico, tienes que conocer las doctrinas de la palabra, tienes que conocer profundamente la Escritura, tienes que renovar tu mente, tienes que quitar todos los conceptos que te pusieron antes de venir al Evangelio y meter los nuevos conceptos de la palabra de Dios. Tu matrimonio tiene que estar basado sobre lo que Dios dice, no sobre lo que tú crees o consideras. La educación piadosa de tus hijos debe de estar basada sobre la Escritura y lo que Dios dice en su palabra, no sobre la forma en la que tú consideres que debe de ser. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Y porque la palabra de Dios, hermano, es la que penetra como espada de doble filo hasta partir el alma y las coyunturas. Es la que genera vida, es la que transforma la vida de la gente. Pero, hermano, nosotros debemos conocer todas esas cosas. Hay una palabra que ocupan mucho los reformadores, y yo creo que usted la ha oído si ha escuchado a algunos pastores reformados predicar, que es, debemos ser ortodoxos en la palabra. La palabra ortodoxia viene de ortos, que es recto, y doxa, que es opinión. Es decir, tenemos que tener la Biblia, conocerla con precisión. No inventar significados, sino en un estudio piadoso y profundo de la Escritura, comprender completa y perfectamente, con la mayor precisión posible, hermano,
el contenido de la palabra. Por eso tenemos que leer el texto en su contexto histórico, gramatical. Tenemos que ir lo más que podamos. Tenemos que ser ortodoxos, hermano, en la palabra. Al momento de exponerla y al momento de compartirla, tenemos que trazar con precisión la palabra. Tenemos que darle a la gente el mensaje del evangelio, no en nuestras ideas, sino el mensaje claro, contundente y veraz de la palabra de Dios. ¿Sí o no, hermano? Pero, hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es, no importa qué tan ortodoxo seas, no es suficiente. Puedes conocer toda la palabra de Dios, saber toda la verdad, puedes memorizarte un montón de versículos y saber toda la doctrina, y la doctrina sana. Deja ya de doctrinas, hermano, de demonios, deja ya de doctrinas incorrectas, doctrina correcta, saberla toda y ser ortodoxo en tu doctrina y entendimiento de la palabra y vivir una vida derrotado. ¿Por qué? Porque no es suficiente conocer la verdad, hermano. Así que debemos ser ortodoxos en doctrina, pero la ortodoxia no es suficiente. Martin Lloyd-Jones señala lo siguiente, dice, es posible, escuche, para un cristiano ser perfectamente ortodoxo en su teología y aún así ser derrotado y aún así vivir una vida derrotada e inútil. Ese cristiano, dice Martin Lloyd-Jones, entiende la verdad en su mente, la conoce, puede señalar el error en la enseñanza de otros y aún su vida no ser de valor para nadie porque está siendo derrotado por el diablo. ¿Oíste lo que te dije, hermano? Puedes conocer toda la palabra y que tu vida no sea de valor cuando pelees la batalla porque estás espaldas planas, porque Satanás te está derrotando completa y absolutamente con todo y tu teología. ¿Por qué? Porque una vez más, hermano, de nada te sirve todo el conocimiento si no mantienes contacto con Dios. Si no mantienes una vida de oración, de nada te sirve la doctrina. Si no tienes intimidad con Él, si no tienes comunión con el Señor, de nada te sirve nada. Hermano, no venimos aquí a buscar información, venimos aquí a tener comunión con un Dios que está vivo y que es real y que debemos conocerle a Él. Es una persona. Nosotros debemos no aprender de Cristo, debemos aprender a Cristo. ¿Se acuerda cuando estudiamos aquello? La Biblia dice que no aprendimos así de Cristo, sino que no aprendimos a Cristo. ¿Se recuerda eso, hermano? Bueno, déjame recordártelo. La Biblia dice que debemos aprender a Cristo. No dice, debemos aprender de Cristo. Y en su momento explicamos que lo que Pablo quería decir es, no tienes que aprender cosas como que Él te enseñe cosas. Tienes que hacerte uno con Él, en la comunión con Él, en la intimidad con Él, caminar tanto con Él, hablar tanto con Él, conocerlo tanto a Él porque está vivo y es una persona, que empieces a hablar como Él habla, que empieces a copiar lo que Él copia, que empieces a actuar como Él actúa, porque pasas tiempo con Él. Hermano, en el mundo la gente dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y esa es una realidad. Si tú te juntas con borrachos te vas a hacer. Si tú te juntas con drogadictos, drogadicto vas a ser. Si tú te juntas con personas malas, te vas a hacer malo, aunque tú creas que eres bueno. Hermano, es un hecho, somos seres sociales. Y lo que la Biblia dice es que nosotros con quien primeramente debemos socializar es con Dios. Debemos tener comunión con Él. En la medida en que yo conozco quién es Dios, en la oración, no solo en su palabra, en la oración. Hermano, nuestra relación con Dios es dinámica. Nosotros hablamos con Él y Él nos habla. ¿Quieres hablar con Dios? Ora. ¿Quieres que Dios te habla? Lee la Biblia. ¿Quieres que te hable en voz alta? Lee la Biblia en voz alta. Hermano, es que Dios está vivo. Y si tú has experimentado, muchos de ustedes yo sé que saben de lo que les estoy hablando. Cuando tú oras, hermano, todo cambia, todo el panorama es diferente. La perspectiva de tu problema, de tu situación, de tu circunstancia cambia cuando hay oración.
Pero si no hay oración, hermano, no hay nada. Y es triste, muy triste, ver a gente que conoce y tiene mucha doctrina, pero su vida está derrotada. Lo ves como vive y está preocupado todo el tiempo. Lo ves como vive y está amargado todo el tiempo. Lo ves como vive y está derrotado todo el tiempo. Es triste ver cristianos que dicen tener teología y que a veces, les decía, te pueden hasta señalar el error de alguien más, de que, eso no está bien, la Biblia no dice eso. Escuchan ya ahora un mensaje de algún otro pastor y dice, no, escuché a otro pastor, no, qué cosas, cómo hablaba tarugadas. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Que tú puedas señalar el error en los demás si tu vida está derrotada. Si al momento de querer aplicar aquello que dices saber, no lo puedes aplicar, porque no oras. Hermano, ¿de qué sirve conocer teología si no nos lleva a amar más a Dios? ¿De qué sirve? Martín Lutero decía, hermano, lo siguiente: en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin un corazón. Es decir, lo más importante, hermano, es la intimidad con el Señor. En lugar de tener un montón de palabras, es preferible, escucha lo que te voy a decir, es preferible que tú conozcas 3 versículos, que los vivas en la oración, a que conozcas toda la Biblia, pero no vivas nada en oración. Es preferible que conozcas pocas palabras, pero que esas las lleves a la oración y las vivas, a que conozcas un montón de cosas. Sí debemos, hermanos, ceñirnos con la verdad de la palabra. Debemos ponernos la coraza de justicia, debemos ponernos el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, debemos estar enraizados en el apresto del evangelio, que ya los hemos estudiado. Debemos ponernos toda la armadura, hermano, pero lo más importante es que entendamos que toda esa armadura es inútil si no mantenemos una intimidad con Dios. ¿Me dice amén? Por eso, lea conmigo el versículo 10. Vamos a 6:10 de Efesios. Dice, Pablo dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? Y en el poder de su fuerza. Y la pregunta que le tendríamos que hacer, Pablo, ¿y cómo yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza? Versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Hermano, la oración es un transmisor. La oración, ¿te acuerdas cuando hablamos de la batalla, no? Nosotros estamos en guerra todo el tiempo. Pablo describe nuestra vida diaria como una guerra, una batalla continua. Por eso nos da una armadura. La oración, hermano, es como el walkie-talkie, como un transmisor en el que pedimos cobertura aérea, en el que hablamos y le decimos, Señor, ¿cómo se ve todo desde allá arriba, desde tu perspectiva? Porque desde aquí se ve mal el panorama. Y cuando el Señor lo ve de arriba te dice, mijo, dale para la derecha, ahí no hay nada. Señor, gracias, caminas a la derecha. Pero el que no ora, pelea a ciegas y pelea en sus fuerzas y pelea a lo tonto. ¿Sabes por qué? Porque, hermano, Dios te dice es a la derecha y tú te vas a la izquierda. Dios te dice, no tienes nada de qué preocuparte, quédate un día y no te muevas, porque va a pasar un ejército, pero tú no te muevas. Otros días te dice, avanza, y tú te quedas. Otros días te dice que tú te muevas y no te mueves. Hermano, la oración es poder ver desde la perspectiva de Dios tu vida, lo que necesitas. Él conoce tus necesidades, Él sabe, hermano, cuál es la batalla que estás librando. Pero si no oramos, hermano, estamos peleando a ciegas. Y es en la oración, escúchame, donde se gana o se pierde una batalla. Los cristianos no peleamos con carne y sangre, peleamos contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Hermano, todos ellos te odian y atacan a tus hijos diario, y te atacan a ti todos los días, y quieren destruirte, y quieren hacer de tu vida una vida miserable, y quieren arruinarte y destruirte, y que compartas con ellos la perdición en el infierno. Para los que no son creyentes, quieren alejarlos de Dios lo más que puedan, y estás en una batalla todos los días. Pero si no oras, hermano, vas a perder las batallas.
La guerra, dijimos, gracias a Dios, está ganada porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario y clavó el acta de decretos y exhibió públicamente principados y potestades. Pero diario libramos una batalla en nuestra mente y en nuestro corazón, con nuestra carne, con el pecado, con las tentaciones, con el mundo. Diario, hermano, no hay un solo día en donde tú no amanezcas y estés en batalla. Entonces, la oración es el transmisor, es el contacto con el cuartel general, es para pedir cobertura aérea. ¿Ha visto películas ambientadas en ese tiempo? A mí me gustan mucho las películas de guerra. A los varones creo que nos gustan más, ¿no? Las mujeres les gustan más de amor y ternura, pero a nosotros creo que nos gustan más de guerra, hermano. Bueno, en las películas de guerra, cuando están en tierra los soldados, de repente ellos ven un punto al que necesita ser atacado y piden con el walkie-talkie ayuda al cuartel general y el cuartel general ataca justamente en las coordenadas que se dio. Esa es la oración. No podrás vencer sin oración. Alguien dijo, hermano, que la oración del cristiano, escúchame, es la prueba final de su carácter, no el conocimiento. ¿Quieres saber cómo estás delante de Dios? No es lo que sabes, es cuánto oras. La prueba final del cristiano en su carácter es la oración, no su conocimiento. Hermano, si tú sabes mucho, pero oras poco, algo está mal en tu entendimiento de la palabra. Algo está mal en tu teología. De verdad, debes parar y volver a bajar libros de la palabra, pues, y reflexionar acerca de lo que estás creyendo y por qué lo estás creyendo. A mayor conocimiento debería de haber. Lo natural es que yo conozco más a Dios, voy siendo sorprendido cada día más por Él y eso se va convirtiendo en una vida de oración. Lo contrario es una mentira, Satanás te está engañando. Saber mucho y orar poco está mal, hermano, no es concordante. Realmente entonces no estás entendiendo nada si según tú sabes, pero no oras. ¿Sí me explico, hermano? Muy bien, entonces veamos 5 cosas, son cosas cortitas, 5 enseñanzas que Pablo nos da en estos 2 versículos. Versículo 18 al 20, perdón, hay 5 enseñanzas. Vamos a ver la primera. Dice, nuestras oraciones deben de ser variadas. Lo primero que Pablo nos dice en este versículo 18 es que nuestras oraciones tienen que ser variadas, que nosotros no rezamos, que nosotros, hermano, tenemos oración de todo tipo de oración. Mire cómo dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero subraye la palabra, con toda oración y súplica, con toda oración. No dice, debemos orar en el Espíritu, no, dice, debemos orar con toda oración. ¿Sí, hermanos? Ahora, la palabra oración, ¿qué es orar? ¿Alguien me puede decir, hermano, qué entiendes por orar? Es hablar con Dios, pero la palabra incluye muchas más cosas. La palabra general que Pablo ocupa aquí para hablar de oración implica adoración, implica confesión de pecados, implica acción de gracias. Y hermano, déjame aclararte, orar es mucho más que pedir. Dios no es como, siempre lo he dicho, ¿no? Como el genio de Aladino. No es como Will Smith vestido de azul pidiendo que tú le digas qué hacer y concediéndote deseos. Ese no es el Dios de la Biblia. La oración es mucho más que pedir. La oración es hablar con Dios, pero escúchame, hermano, al acercarnos a Dios debemos acercarnos entendiendo quién es Él y entendiendo quiénes somos nosotros. Entendiendo que Él es el creador y que tú eres la criatura. Entendiendo que Él es santo y que tú eres pecador. Entendiendo que Él es tu Padre y te acercas con esa confianza, pero también con ese respeto y reverencia, porque es Dios. Alguien dijo, debemos acercarnos a Dios con confianza, pero no ser confianzudos. ¿Me explico? Cuando te acercas a Dios tienes que entender que Él es santo, hermano. Y santo implica que Él no nada más es que es perfecto y que no tiene pecado. Santo significa que no tiene nada con qué compararse, que no hay nada en esta tierra que se pueda comparar con Él, que no hay nada creado. R.C. Sproul decía, ¿qué se parece más a Dios?
¿Un querubín hermoso y sorprendente o un gusano horrible? ¿Qué se parece más a Dios? La gente regularmente responde, no, pues un querubín es más parecido a Dios. La respuesta, hermano, es ninguno de los dos. Porque no hay nada en la creación del universo entero que se pueda comparar con nuestro Señor. Él es santo, santo, santo. Él es diferente a todo. Y Él, hermano, sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Cuando tú te acercas en oración a Dios, tienes que entender que Él es santo y tú no, que Él es justo y tú no, que Él es perfecto y tú no, que Él es el creador y tú la criatura, y que claro que es tu Padre y te puedes acercar con confianza, pero también con temor y respeto y reverencia, porque te estás acercando al altar de su gracia, de un Dios 3 veces santo. Amén. La palabra súplica, dice ahí entonces, debemos orar con toda oración. Eso es lo que significa oración. Súplica es, hermano, te tienes que acercar con oraciones específicas. No puedes decirle, Señor, te pido que bendigas a todos en este mundo, como aquel mesero Jotito, ¿no? Que decía, te pido por todos los meseros. No ores así, hermano. No pidas por todos los meseros del mundo, no pidas por todos. No, hermano. Pide oraciones específicas. Dios sabe, hermano, lo que necesitas, pero Él quiere escucharte decir lo que tú necesitas. Las oraciones, hermano, no son rezos. Nosotros por eso es que no rezamos. No repetimos palabras sin sentido, nada más repetir y repetir y repetir y repetir. Hermano, imagínate que tú te casas y que con tu esposa todos los días hablas exactamente las mismas 10 palabras. ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Es así, hermano? Cuando tú te casas, hermano, no es así. Tú sostienes una conversación diferente todos los días, diferente porque todos los días tienes diferentes actividades, porque todos los días tienes diferentes problemas, porque todos los días tienes diferentes batallas, y hermano, tienes que hablar diferentes cosas. Lo mismo es, nosotros no rezamos, hermano. ¿Por qué? Porque diario tenemos diferentes necesidades, diferentes batallas. Nuestra relación con Dios es dinámica. Dios está vivo y quiere que nosotros podamos hablar con Él en esa dinámica de Él. Él es una persona. ¿Se acuerda cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura? La gente piensa, es que es como un gas del que te llenas y vienes a un culto y te llenas del Espíritu Santo y sales lleno del Espíritu. Eso no es la llenura del Espíritu. Llenura del Espíritu es que eres controlado por el Espíritu. Fueron llenos de ira, dice la Biblia, los controla la ira. Estaban llenos de miedo, los controla el miedo. Están llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona controlada por el Espíritu Santo, que controla tus emociones, tus reacciones, tus motivaciones. El Espíritu Santo llena a una persona cuando está controlada por la palabra que previamente conoces y que está renovando tu mente. ¿Me explico? Entonces, si es una persona y vive dentro de ti, es una persona que siente, es una persona que piensa el Espíritu Santo. Es una persona que se puede contristar, es una persona que ve lo que tú ves, que oye lo que tú escuchas, que va contigo a donde tú vas, que está contigo siempre. Y es que piensa esto, hermano, nos conviene y nos gusta mucho cuando decimos, es que Dios está conmigo todos los días. ¿O no? Nos bendice, ¿no? Y decimos, Dios está conmigo. Pero y cuando tú haces las cosas incorrectas, tienes que saber que también Dios está ahí. Y está viendo la manera en que reaccionas, la manera en que contestas, la manera en que eres irrespetuoso con las autoridades que Dios ha puesto sobre ti, la manera en que deshonras a tus padres, la manera que deshonras a tu esposo, la manera en que deshonras a tu esposa, la manera en la que maleducas a tus hijos. Él está ahí. ¿Y sabes qué hace el Espíritu? Se contrista. Eso dice el Escrito, es una persona. Yo me imagino de verdad, cuando pecamos, hermano, Dios le da pena escucharnos decir lo que decimos, vernos hacer lo que hacemos. A Él le da pena, se contrista, no se va, porque gracias a Dios, Él es fiel, hermano. Pero Dios se contrista, el Espíritu Santo se contrista cuando tú y yo pecamos, porque Él está ahí. Él ve lo que tú ves, Él oye lo que tú escuchas, Él ve tus reacciones, Él ve tus conversaciones, aunque tú creas que nadie las ve.
Cuando tú vas y estás con amigos que no son cristianos y haces y dices cosas, hermano, Él está ahí. Pero ahí sí se nos olvida que Él está con nosotros todos los días. ¿Sabes por qué se nos olvida? Porque no oramos. Pero si en medio de cualquier circunstancia tú oras y estás consciente de que es una persona y que está viva y que vive dentro de ti porque tú eres su templo, tendrás una comunión con Él. Irás en el carro e irás sabiendo que vas acompañado, aunque vayas solo. Te estarás bañando, pero sabrás que Él está ahí y que Él escucha tus pensamientos. Y estarás en el trabajo y ahí está Él. Y puedes orar con Él ahí. ¿Sí me explico, hermano? Tienes que hacer, hermano, de tu relación con Dios una relación de oración y súplica, de peticiones específicas en medio de la batalla que tengas. Entonces, mire otra vez el 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Entonces, debemos orar. ¿Qué dice? ¿Qué es la idea que Pablo tiene en mente cuando escribe toda oración y súplica? La idea es variedad. Es decir, no debemos limitarnos a un tipo de oración. No debemos limitarnos a, es que solamente de rodillas durante 10 minutos escondido ahí en algún lugar o en específico. No, hermano, tienes que orar con todo tipo de oración. ¿Qué es esto? Oraciones privadas, oraciones públicas, cuando oramos por la comida o cuando oramos en un culto. A veces son oraciones verbales, otras veces van a ser oraciones solamente en tu mente. A veces van a ser oraciones secretas cuando cierras la puerta de tu cuarto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. A veces, hermano, será mientras vas manejando, a veces será mientras te bañas, como ya te decía, a veces serán oraciones largas, a veces serán oraciones pequeñitas, a veces será solo ¡pum! Un flechazo, Señor, ayúdame. Y ya, pero tienes que mantener esa variedad de oraciones. ¿Dice amén? Número 2, nuestras oraciones deben de ser constantes. ¿Cuándo debemos orar? Dice Pablo, versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar, hermano? En todo tiempo. Entonces vamos a ir recapitulando o repasando. Lo primero que vimos tiene que ser oraciones variadas, todo tiempo. Y luego, ¿cuándo debemos orar? En todo tiempo. Segunda cosa que Pablo nos enseña. Debemos orar en todo tiempo. ¿Qué es esto, hermano? ¿Por qué debemos orar en todo tiempo? Porque todo el tiempo somos atacados. Todo el tiempo Satanás te está bombardeando. La iglesia primitiva tuvo mucho éxito. Usted ha leído Hechos de los Apóstoles, ¿no? ¿Qué ocurrió en Hechos de los Apóstoles? Hermano, empezaron a predicar y se convirtieron 3,000, luego 5,000 y luego se convirtieron un montón, luego a Antioquía, luego fueron a Jerusalén, Judea, Samaria, llegaron a todo Asia, llegaron hasta Roma. Hermanos, si hubo una evangelización efectiva en nuestra generación fue en el primer siglo. Pero ¿sabe qué dice en Hechos 2:42? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Perseveraban en la oración. Y hermano, esto no fue algo novedoso. Pablo, en todo el Nuevo Testamento, insiste una y otra vez. Miren Romanos 12:12. Acompáñenme, 12:12. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes ¿en qué? En la oración. Filipenses 4:6. Hermano, este sí lo tienes que leer conmigo. Filipenses 4:6. ¿Lo tienen en pantalla? Ayúdeme a leerlo, por favor. Dice, por nada conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos. Hermano, por nada debemos estar afanados ni turbados. Déjame decírtelo de esta manera. ¿Cómo sabes cuando ya necesita tu cuerpo comer? Porque se pone de malas, dice mi esposa. ¿Por qué sabes que tu cuerpo ya necesita comida? Porque te da hambre. Bueno, te voy a decir algo, hermano, que Dios sabe que a mí me ha ayudado en este último tiempo. Cada que empiezas a sentir ansiedad por la cosa que sea, algún temor, alguna ansiedad, alguna angustia,
tu cuerpo, tu espíritu te está diciendo, necesitas orar. Cuando empieces a venir dudas a tu mente, cuando empiece la economía, cuando empiece la batalla, cuando empiece el problema matrimonial, cuando empiece la preocupación por tus hijos, cuando empieces a afanarte por algo, por lo que sea, lo que Dios te está diciendo es, necesitas orar. Cuando tienes miedo, ora. Cuando tienes dudas, ora. Cuando sientes ansiedad de algo, ora. Hermano, ese es el catalizador, esa es la alarma. Cuando sientes algo en tu corazón que te inquieta, tienes que orar. Lo que Pablo está diciendo es, dice, no están afanosos. ¿Cuál es la respuesta al afán? Dice, presenta tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Cuando tú estés preocupado, Señor, esto me preocupa. Cuando tú estés cansado, Señor, estoy cansado de esto. Cuando tú estés dudando, Señor, dudo de esto, pero yo creo en tu palabra. Presenta tus peticiones delante de Dios. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando con ella con acciones de gracias. Y Primera de Tesalonicenses 5:17, acompáñame a leerlo. Dice, orad sin cesar. Escuche lo que Pablo está diciendo ahí, hermano. Orad, ¿qué? Sin cesar. ¿Y qué es eso? Hermano, orad sin cesar. ¿Es que tenemos que estar de rodillas todo el tiempo? No. Hermano, y Pablo, déjame decirte algo, Pablo no era un fariseo que ordenara cosas que él no hacía. Pablo oraba en todo tiempo. En Romanos, capítulo 1, versículo 9, por tiempo ya no lo busques, pero si está en la pantalla, léelo, y si no, escúchame. Pero en Romanos 1:9, Pablo dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y lo mismo que hace oración, él dice, sin cesar hago oración por ustedes, le dice a los romanos. Lo mismo le dice a los corintios en 1:4. Lo mismo le dice a los efesios en 1:15. Lo mismo le dice a los colosenses en 1:3. Lo mismo le dice a los tesalonicenses en 1:3 de Primera de Tesalonicenses. Y a Timoteo, en Primera de Timoteo 1:3 le dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Hermano, la batalla solo se puede pelear de rodillas. Ahí es en donde ganas o donde pierdes. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Es estar todo el tiempo orando? Escuche, por favor. MacArthur es muy asertivo. John MacArthur ya falleció, el pastor, hace algunos meses, pero es muy acertado cuando él describe o define qué significa orar sin cesar. Escuche. Orar en todo tiempo es vivir en continua conciencia de Dios, donde lo que vemos y experimentamos se convierte en oración. Obedecer esta exhortación, o sea, de orar sin cesar, significa que cuando somos tentados, tomemos esa tentación delante de Dios y clamemos por su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno o hermoso, inmediatamente le damos gracias a Dios por eso que acabamos de ver o experimentar, que es bueno y hermoso. Cuando vemos el mal a nuestro alrededor, oramos que Dios saque bien de eso y que sea usado ese mal para obtener algo bueno en el fin. Cuando conocemos a alguien que no conoce a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Orar que Dios traiga a esa persona hacia sí mismo y que nos use para ser fieles testigos de su palabra. Cuando nos encontramos en dificultades, nos volvemos a Dios como nuestra libertador. Lo que MacArthur está diciendo es, sé consciente de que Dios mora dentro de ti y que todas las cosas que te pasen, inmediatamente comunícalas con Él. Son cosas buenas, Señor, gracias. Son cosas malas, Señor, ayúdame. Conozco a alguien nuevo, Señor, déjame compartirle el evangelio a esta persona. Estoy pasando por dificultad, Señor, que esta dificultad se convierta en algo bueno para tu gloria. ¿Sí me explico? Si voy a comer, Señor, gracias por... Ayer comí camarones, hermano. Mire, de verdad, gracias a Dios. Y a usted ya le está dando hambre, ¿verdad? Pero, hermano, ayer yo me comí unos aguachiles y, ¿sabe? Dije, Señor, de verdad, gracias.
porque es delicioso el aguachile, hermano. Entonces, dale gracias a Dios por todo lo que hagas, por todo lo que te ocurre en tu vida. Si ocurre algo bueno en el trabajo, Señor, gracias, la gloria es para ti, dame sabiduría para administrar. Si te pagan algo, gloria a Dios. Si te corren de un lugar, gloria a Dios, Señor, porque tú estás en control, tú eres soberano. Es que tu vida sea una constante oración en todas tus experiencias. En otras palabras, es tener presente a Dios en toda tu actividad diaria. R.C. Sproul decía coram Deo. Coram Deo es un término latino que es vivimos delante del rostro de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando ves la tele, estás delante de Dios. Cuando te bañas, estás delante de Dios. Vive delante de Dios todo el tiempo, consciente de que Él es una persona y está vivo. Déjeme darle un ejemplo en Nehemías, capítulo 2, acompáñeme a leerlo. Hermano, mire cómo Nehemías dependía absolutamente de Dios. Dice, sucedió en el mes de Nisán, lea conmigo 2:1 de Nehemías. ¿Ya lo tienen? Lo vamos a poner ahí en pantalla. Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Escuche esto. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes, que estando ya él, vino delante de él, tomé el vino. ¿Sí ya me lo va leyendo? Ah, ok. Voy a repetirlo. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 de Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, el vino de tomar, dice, tomé el vino, él era el copero, Nehemías era el copero de Artajerjes, y yo servía al rey su copa, ¿no? Dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces, el rey lo vio triste y lo conocía, ¿no? Entonces viene y le dice, ¿por qué estás así? Tú no eres así. Tú siempre estás contento, ¿por qué estás triste? Y le dice, porque eso que tú tienes no es cualquier cosa, estás quebrantado en tu corazón. O sea, Artajerjes está siendo empático, ¿no? Con él. Y luego lo dice, entonces temí en gran manera, versículo 3, y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces ya le cuenta y le dice, ¿cómo no voy a estar triste? Si mi pueblo está destruido, el templo está destruido, nosotros estamos aquí esclavos, Señor, estoy turbado en mi corazón. Le dice, perdón, al rey le dice, ¿no? Señor rey. Y dice en el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa quieres? ¿Qué cosa pides? Hermano, era como para que el rey está siendo tan empático con Nehemías que le está diciendo, ok, eso es lo que estás triste, sí, bueno, ¿cómo te ayudo? Era para que se soltara, ¿no? Señor, pues, ¿sabes qué hizo Nehemías? Escucha, dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. ¿A qué le quiero llevar? Hermano, que Nehemías ya sabía lo que quería, ¿no? Ya sabía lo que necesitaba. Él está en esa aflicción, pero su dependencia es tan absoluta de Dios que aún estando platicando con el rey, ¿se imagina cómo fue su oración? Ha de haber aventado una flecha. Señor, ayúdame. O sea, el rey me está diciendo que qué quiero, pero yo no quiero pedir cosas a lo tonto. Señor, guíame para que yo pueda hablarle a este rey y que este rey ayude para reconstruir tu templo. ¿Y sabe qué ocurrió? Dice, mire lo que sigue ahí. Dice, entonces, oré al Dios de los cielos y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. ¿Y sabe qué ocurrió? Ese rey le dio todo para que regresaran a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo. Pero el punto es que eso no es ocioso lo que hizo Nehemías. Nehemías depende totalmente de Dios y está haciendo una oración, no es una oración extensa, es Señor, ayúdame, dime qué le digo a este rey aquí en la tierra para que tu reino avance. En esa dependencia debemos vivir. Hermano, el permiso para entrar al cielo está abierta a las 24 horas, los 365 días del año. Pero la pregunta es, ¿tú mantienes abierto ese canal? O sea, en tu vida diaria, ¿de verdad estás en contacto todo el tiempo con Dios? Y la exhortación esta mañana, hermano, es no apagues el transmisor, porque la guerra no se ha terminado, hermano.
tienes que tener un canal abierto. Una oración pobre refleja un entendimiento pobre del Evangelio. Si no oras, hermano, es porque no has entendido grandes cosas del Evangelio. Así que oremos. Estas tres son más cortas, hermano. Nuestras oraciones deben de ser en el Espíritu. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es en el Espíritu? Algunas personas creen, hermano, que la oración es como un mantra, como que son una frase sagrada o como que es un abracadabra y decimos, es que oramos un montón de cosas. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y creemos que eso es orar en el nombre de Jesús y orar en el Espíritu. Hermano, eso no es así. Nosotros no creemos en mantras. Nosotros no oramos palabras exactas y precisas para que ocurra algo en el reino de los cielos. La oración, dice Sujel Michelén, es una comunicación espiritual con Dios del alma que ha sido vivificada por el Espíritu de Dios. Esa es la oración. La oración es trinitaria. Jesús nos enseñó a orar al Padre, ¿no? Padre que estás en el cielo, ¿sí o no? Pero nos enseñó que nuestras oraciones solo pueden llegar por conducto de Jesús y en el poder del Espíritu. Te voy a dar una definición. Dice, la oración verdadera es aquella que un creyente dirige al Padre en el nombre de Cristo por el poder de su Espíritu. Voy a repetir, la oración verdadera es aquella que el creyente dirige al Padre en el nombre de Cristo por el poder de su Espíritu. Acompáñeme rápido a Efesios capítulo 2, versículo 17. Hermano, tus oraciones jamás llegarán si no es en el nombre de Jesús. O sea, si no oras amparado en los méritos de Jesús. No es que le pongas al final el abracadabra, como le decía. En el nombre de Jesús, amén. No está mal que lo hagas tampoco, ¿no? Todos oramos así. Pero eso no es que tu oración precisamente esté en el Espíritu. Entonces, mire Efesios 2:17. Dice, y vino y me anunció las buenas nuevas de paz. Vino y anunció. ¿De quién está hablando? De Jesús. Las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por medio de Cristo tenemos entrada por un Espíritu al Padre. Hermano, esta es la mejor definición de oración. Debemos entender, hermano, que solo podemos obtener algo de Dios en los méritos de Cristo. Si tú vas al cielo en tu nombre y vas muy salsa pidiendo cosas y orando, pero no estás consciente de que todo ello lo puedes obtener porque Jesús, estás en Cristo, tu nombre no vale nada en el cielo, hermano. O sea, si tú oras y pides cosas, pero no estás consciente de que lo haces en el nombre de Jesús, no te van a dar nada, porque tu nombre ni tu persona tiene ningún valor en el cielo, ni el mío. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Es decir, el único hijo amado en el que Dios tiene toda su complacencia no eres tú, es Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Lo que Jesús pida, hermano, le será dado. Cuando Jesús dijo, todo lo que pidan os será dado, es todo lo que pidan en mi nombre. ¿Y qué significa en mi nombre? Que pidan en mis méritos como si fuera yo el que pide para mis propósitos, no para los tuyos. Por eso las oraciones muchas veces no son respondidas, porque tú pides para tus propios deleites y para tus propios deseos y pides en tu nombre. Hermano, si tú oras de esa manera, jamás vas a recibir nada de Dios. Y a veces la gente dice, es que ¿por qué no recibe? La Biblia dice, porque no pide. Y cuando pide, ¿qué dice? Pide mal. Porque ¿para qué pide? Para sus propios deleites. Entonces, ¿cómo debemos pedir? Debemos pedir por medio de Él, por medio de Cristo, tenemos entrada por un Espíritu al Padre. El Espíritu Santo es el que obra en nuestros corazones la confianza de poderle pedir a Dios. Te lo voy a poner para ir concluyendo, me quedan unos minutos. Hermano, te lo voy a poner de una manera que lo podamos comprender.
Imagina que hay una cuenta de banco y que cada pecado es 1,000 pesos menos. Y que cada cosa perfecta y pura que tú haces son 1,000 pesos más. ¿Cómo está nuestra cuenta? No me digas, está menos 100,000 millones. O sea, está en números rojos. Porque aún las cosas que tú dices y crees en tu moralidad que son buenas están manchadas de pecado. No hay mérito alguno en nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, Él tomó la deuda y dijo, ¿cuánto debe? Desde el día que nació hasta el día que murió, ¿cuánto debe? ¿Cuántos pecados ha cometido? ¿Cuántos números rojos tiene Eric? Y hermano, analizaron mi vida de principio a fin y dijeron, debe millones. Ok, yo pago el precio. La paga del pecado es muerte, mátenme a mí. Y Jesús murió y mi deuda y la tuya quedó saldada. Quedamos en ceros. Y decimos, gloria a Dios, ya no debemos, ya no tenemos cuentas pendientes con el cielo. ¿Dan gloria a Dios por eso, hermano? Ya no tenemos cuenta pendiente. Cuando tú llegues, no te van a decir, todavía debes estos pecados. No, ya Cristo los pagó en la cruz. Dices, gloria a Dios. Pero resulta que para entrar al cielo, no solamente te piden saldo en ceros, o sea que no debas, te piden 1,000 millones de crédito, cumplimiento perfecto de la ley, santo, perfecto, que hayas cumplido cada mandamiento de la ley cada día de tu vida para que entres al cielo. ¿Quién entraría al cielo? Nadie, solo Cristo, porque Él cumplió toda la ley que yo no pude cumplir nunca. Entonces en su cuenta, Él no solamente no tiene números rojos, sino que Él tiene números azules, vamos a decirlo, números a favor, saldo a favor, y tiene millones y millones. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú vas al cielo y miras tu cuenta, hermano, resulta que tu cuenta está en ceros, tú no debes nada porque Él ya lo pagó. Pero la cuenta de Él te fue puesta en tu cuenta por pura gracia, pero los méritos son de Él, no tuyos. Entonces la oración es llegar y decirle, Señor, yo vengo a pedirte en los méritos de Él. Yo no tengo nada, ni vergüenza para pedirte nada, pero Él lo tiene todo y yo estoy unido a Él. Y por lo tanto, yo te pido como si yo fuera Jesús, para el beneficio de Él, para hacer avanzar tu reino. No voy a pedirte para mis deleites, para mis cosas, para lo que yo quiero, para mi egoísmo, no. Te voy a pedir para lo que tú quieres hacer. Cuando tú pidas así, eso es orar en el nombre de Jesús. Es entender que los méritos son de Él y que Él tiene un plan, Él tiene un deseo, Él tiene una voluntad. Cuando tú ores para que tu vida se alinee a su plan y a su deseo, hermano, todas las cosas te serán dadas, todas. ¿Me explico? ¿Por qué crees que Jesús nos enseñó a orar diciendo, cuando oren, oren así, Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? Tú eres santo y yo no. Tú eres el creador y yo soy criatura. Tú eres perfecto y yo soy pecador. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, no la mía. Y danos hoy el pan de cada día. ¿Sabes qué es eso? Es, Señor, sosténnos únicamente para hacer tu voluntad y que tu reino se extienda. Por eso danos el pan de cada día. Es danos lo que necesitamos solo para hacer tu voluntad y extender tu reino. Danos el pan de cada día. Es como, Señor, nada más manténnos vivos para poder hacer que tu reino avance y que tu voluntad se cumpla. Yo quiero hacer avanzar tu reino. Cuando pidas así, todo lo que pidas será hecho. Pero cuando tú pidas para ti, en donde lo que tu propio reino quieras hacer avanzar y tu propio deleite quieras hacer avanzar, hermano, jamás vas a recibir, pero ni un centavo de nada espiritual. ¿Por qué? Porque eso solo te va a destruir. ¿Me explico, hermano? Ahora, pero cuando tú oras, conoces su voluntad y oras para hacer extender su reino y alineas tu voluntad a su voluntad, tus deseos a sus deseos, tu corazón a su corazón, tu mente a su mente, hermano, vas a encontrar la vida más gozosa,
plena y dichosa que un ser humano puede experimentar, porque por primera vez en tu vida sabrás el propósito por el cual Dios te creó. Fluirás y serás gozoso, pleno, dichoso, bienaventurado, 3 veces bendito. ¿Sabes quién fue el hombre más feliz del mundo? Jesucristo, porque hizo la voluntad del Padre, no la propia. Y yo creo que el segundo hombre más feliz fue Pablo, y él nunca tuvo dinero, estuvo perseguido toda la vida, apedreado, golpeado, hasta que lo dejaron como muerto, encarcelado, naufragó varias veces, lo mordió una serpiente, pero cuando él está en la cárcel, él escribe: con sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. El hombre más gozoso y pleno, lea la carta a los Filipenses, era Pablo. ¿Por qué? Porque él vivió, ya no él, sino que Cristo vivía en él. Él entendió: Señor, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, por último, veamos el número 4. Nuestras oraciones deben ser vigilantes y persistentes. Es velando en todo tiempo y con toda perseverancia. Hermano, lo último que no puedes hacer es dormirte en esta guerra. Si te duermes o descuidas la posición que Dios te ha dado, vas a tener consecuencias. Tienes que estar alerta. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué somos vencidos por Satanás? Porque no oras, porque te duermes en tus laureles, diría alguien por ahí. No te duermas, hermano. Tienes que estar atento, porque Satanás ha pedido tu cabeza para zarandearte, como le dijeron a Pedro. Así que vela y ora. Y por último, nuestras oraciones deben de interceder por otros. Dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con oración y súplica, en el Espíritu, velando con ello, con perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Hermanos, las guerras, cada quien tiene una batalla, ¿no? Pero tenemos una guerra. Las guerras no son individuales. Cuando un país le declara la guerra a otro, todo el país está en guerra. No es una persona. Hermano, tú y yo tenemos la misma batalla, pero también tenemos el mismo general y también tenemos la misma garantía de que Él ha peleado la batalla por nosotros. Pero tenemos que orar, yo tengo que orar por ti y tú tienes que orar por mí. Porque si tú caes, hermano, el reino de Dios es perjudicado. Pero si tú te permaneces firme, el reino de Dios avanza. A mí me debe interesar que tú permanezcas firme conmigo hasta el final, hasta que Él regrese a esta tierra. Que permanezcamos firmes juntos, por eso somos una iglesia. Hermano, debes orar por los otros. Si tú nunca oras por nadie más, hermano, no estás entendiendo bien de qué se trata la batalla. Alguien dijo, busca un cristiano lleno de problemas, quejándose todo el tiempo, y muy probablemente vas a encontrar a un cristiano egoísta, centrado en sí mismo. Escucha esto, un cristiano que está lleno de problemas, quejándose todo el tiempo, triste y abrumado por su vida, es muy probable que sea un cristiano egoísta que está centrado en él mismo. Y por eso está así, todo el tiempo afanado, todo el tiempo turbado, porque lo único para lo que quiere a Dios es para sus propios deleites. Le pone el título de que según es cristiano, pero no es cierto. Lo hace para sí mismo, no para avanzar el reino de Dios. Hermano, quitemos el egoísmo y oremos los unos por los otros. Y al final, dice Pablo, y oren por mí, para que cuando presente el evangelio lo haga con denuedo. Denuedo es con valentía, para que hable la palabra como tengo que hablarla. Y hermano, yo quiero pedirte algo esta mañana, de verdad, delante de Dios. Por favor, ora por mí. Porque hermano, estamos en una batalla. Y si la palabra predicada desde este púlpito va a tener un efecto en nuestras vidas, va a ser por la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. Para que cuando vengamos a predicar la Escritura, hablemos la palabra de Dios y que de verdad la palabra de Dios siga transformando y renovando nuestros entendimientos, nuestros matrimonios, la vida con nuestros hijos, nuestra familia, que de verdad seamos transformados a la imagen de Cristo. Pero para eso, hermano, si tú no oras
por la iglesia, si tú no oras unos por otros, si tú no oras por el pastor, hermano, vamos a ser una iglesia que pierde la batalla. Seamos una iglesia de oración. Oremos los unos por los otros. Es lo que dice el versículo 19. Y oren por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con todo denuedo hable de él como debo hablar. Amén y amén. Ponte en pie, hermano. Vamos a